Buenos días. En esta práctica vamos a abordar un tema de fundamental importancia dentro de lo que es la toma de decisiones en salud pública. Me refiero al tema de la priorización, en la cual vamos a seleccionar o vamos a aplicar metodologías para poder identificar aquellos problemas que son necesarios de abordaje de manera inmediata, o bien que es necesario investigar sobre los mismos para poder tener mayor conocimiento y poder abordarlos y dar solución a la problemática de salud de la población. La determinación de prioridades es un proceso de toma de decisiones, mediante el cual se identifica lo que debe ser considerado en primera instancia y que puede o no ser sujeto de una intervención. Es un paso fundamental posterior a lo que es la realización de un diagnóstico de salud, que nos muestra una problemática muy compleja y múltiple sobre los diferentes problemas y necesidades de salud de una población. La priorización nos permite, por tanto, identificar aquellos que es más urgente de su abordaje para poder realmente darle su solución y mejorar la salud de la población. Debemos identificar dos tipos de prioridades: las prioridades de acción y de investigación. Las prioridades de acción son aquellas en las cuales ya contamos con los elementos suficientes, con el conocimiento suficiente sobre el problema para su abordaje inmediato a través de intervenciones. Las prioridades de investigación, en cambio, son aquellas en las cuales, por no contar con los elementos necesarios, lo urgente es investigar para tener los elementos necesarios para su posterior abordaje a través de una intervención. Para poder establecer prioridades en salud, debemos de reconocer que hay básicamente tres criterios. El primero de ellos se divide en dos. El primero es la importancia del problema. La importancia del problema la vamos a dividir en la magnitud y la trascendencia, siendo la magnitud la frecuencia con la cual se está presentando el problema a nivel poblacional, y la trascendencia el impacto que el problema tiene sobre la salud de la población, sobre la dinámica social, sobre su economía o sobre diferentes componentes de la población, pero que hacen que ese problema, por ser trascendente, sea igualmente importante que aquel que tiene una frecuencia muy alta. El segundo criterio es la capacidad del programa o del servicio para resolverlo. Este criterio también es conocido como vulnerabilidad. Se refiere a qué tan vulnerable es un problema de salud de ser sujeto a intervenciones y qué tan eficientes o eficaces van a ser estas intervenciones a nivel poblacional. Y el tercer criterio, relacionado con el anterior, pero a la vez independiente, es el de la factibilidad. Un problema puede ser vulnerable, o sea, podemos tener la capacidad para resolverlo, pero en una población específica puede que no sea factible la aplicación de las acciones para poder resolver ese problema. Por lo tanto, la factibilidad es un criterio también de fundamental importancia porque se debe tomar en cuenta para poder identificar esas prioridades. Hablaba yo hace un momento de las prioridades de acción y de investigación. ¿Cómo podemos diferenciar una y otra? Y para poderlas diferenciar hay que tomar en cuenta los criterios que también acabamos de mencionar. Y hay que respondernos 4 preguntas fundamentales. La primera de ellas: ¿qué tanto conocemos su importancia? Es decir, ¿qué tanto realmente tenemos el conocimiento sobre la frecuencia del problema, es decir, su magnitud, y sobre la trascendencia del mismo sobre la población? Si sí conocemos la importancia del problema, entonces podemos pasar a la siguiente etapa. Si no, es necesario entonces realizar investigación para poder conocer esa frecuencia y esa magnitud y esa trascendencia. La importancia, por lo tanto, es el primer paso, es el primer elemento que debemos de considerar para determinar una prioridad de acción o de investigación. Si conocemos la importancia, la segunda pregunta que nos debemos de responder es si se comprende el problema lo suficientemente para actuar. Es decir, si conocemos los factores que lo condicionan, los factores que lo determinan, si conocemos los mecanismos a través de los cuales se está dando este problema o esta necesidad de salud en la población. Si la respuesta es sí, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Si no, es necesario entonces investigar para poder tener los elementos suficientes para su adecuada comprensión, y entonces sería una prioridad de investigación. Si la respuesta fue sí, entonces pasamos a la tercera pregunta. ¿Existen los medios eficaces y disponibles para poder intervenir sobre el problema? Es decir, ¿qué tan vulnerable
es ese problema. Si lo conocemos, pasamos a la siguiente. Si no, entonces tenemos nuevamente que hacer investigación para poder identificar si existen esos medios para poder resolver el problema. Entonces sería una prioridad de investigación. Pero en caso de que sí conozcamos esto, la última pregunta y fundamental, como decíamos hace un momento, es la factibilidad. ¿Qué tan factible es aplicar estos medios que existen en la población en específico en la que queremos resolver el problema? Si no, tenemos que investigar para ver qué es lo que nos falta para que sea factible, cuáles son los recursos, los elementos que nos hacen falta para poder hacer factibles las intervenciones. Si sí, entonces quiere decir que podemos intervenir, podemos llevar a cabo acciones. Entonces, como pueden ver, para poder establecer una prioridad de acción es necesario que conozcamos su importancia, que comprendamos el problema lo suficientemente para actuar, que conozcamos y si existan los medios eficaces y que sean disponibles para poder realizar intervenciones y que sea factible en una población específica sobre la cual está el problema. Si tenemos todo esto, entonces es una prioridad de acción. En caso contrario, estaríamos hablando de una prioridad de investigación. Una vez que hemos identificado a qué tipo de prioridad nos estamos enfrentando, necesitamos ahora hablar de los pasos o el proceso que debemos de seguir para determinar prioridades. En esta lámina que tienen ustedes se muestran los diferentes elementos o los diferentes pasos que hay que seguir para ello. Debemos de empezar por definir los criterios de decisión, es decir, cuáles van a ser aquellos criterios que nos van a servir para determinar las prioridades. Va a ser la morbilidad, va a ser la mortalidad, va a ser la fuerza de la asociación entre un factor y otro, qué otros elementos pudieran estar presentes para poder nosotros tenerlos en cuenta para poder establecer dichas prioridades. En base a esto, tenemos que hacer una preselección de un procedimiento que nos sirva para seleccionar las prioridades. Hay muchos métodos, hay muchas metodologías, muchos procedimientos que se han estudiado. Entre ellos la parrilla de análisis, es uno de ellos, el método de Hanlon, el método Zendesk-OPS, el método DARE para determinar prioridades, el método de Z para identificar necesidades de salud y otros más. Sería muy extenuante a revisar cada uno de ellos, pero sí es importante que ese procedimiento que elijamos sea el adecuado para lo que realmente queremos priorizar. Una vez que hemos aplicado preseleccionado este método, necesitamos estimar y comparar los problemas con la ayuda de dichos métodos de clasificación y entonces poder identificar los problemas prioritarios, para lo cual nos va a permitir identificar si dichos problemas son prioridades de acción o de investigación y poder entonces formular los objetivos y las metas de los diferentes proyectos y programas para poder entonces resolver esos problemas y necesidades de salud. Vamos a revisar en esta práctica únicamente dos métodos, dos de los que considero son los más frecuentemente utilizados y los de mayor utilidad para determinar prioridades a nivel sobre todo operativo, a nivel de los servicios de salud. Uno de ellos es la parrilla de análisis para la determinación de prioridades. Este método consiste en plantearnos cuatro preguntas a las cuales va a haber simplemente la respuesta sí o la respuesta no. En caso de que la respuesta sea sí, sigue una ruta. En caso de que la respuesta sea no, sigue otra, y eso le va a dar la prioridad a dicho problema. La primera pregunta es: ¿se conoce adecuadamente la importancia del problema y existe la suficiente información para su clasificación? Esta pregunta es un criterio eminentemente epidemiológico. ¿Qué tanto conocemos sobre su magnitud? ¿Qué tanto conocemos sobre su trascendencia? Es un elemento fundamental en este método porque es la pregunta o es el elemento que nos va a delimitar hacia dónde va a tomar la ruta en la parrilla de análisis, dependiendo del problema de que se trate. El segundo aspecto es: ¿se conoce la relación de los factores de riesgo y daños identificados? Es decir, ¿conocemos los factores de riesgo para dicho problema? ¿Los tenemos plenamente identificados? ¿Sabemos cuál es la fuerza de la asociación? El tercero es si existe la capacidad técnica para resolver el problema independientemente de que se disponga de ella, es decir, ¿existe el conocimiento para poder intervenir sobre el problema?
Este criterio se refiere a la vulnerabilidad. Y por último, si es factible resolver este problema con los recursos con los que se cuenta. En este diagrama podemos ver la ruta crítica que puede seguir un problema de salud con estos 4 elementos que acabamos de mencionar. Si vemos y seguimos las flechas, vemos que a partir de la P, que representa el problema de salud, si tenemos un signo positivo, es que la respuesta fue sí, y si tenemos un signo negativo, la respuesta fue no. La primera pregunta, como decíamos, es si conocemos la importancia y tenemos la información suficiente para comprenderla para cada problema de salud. Si la respuesta es sí, toma hacia el lado positivo, si la respuesta es no, toma hacia el lado negativo. Esta pregunta, ya hace un momento mencionaba, es de fundamental importancia, dado que es la primera que realmente delimita hacia dónde puede tomar una ruta crítica un problema de salud. Si conocemos la importancia del problema, ya automáticamente va a quedar ubicado dentro de los primeros lugares de prioridad. Si la respuesta es no, automáticamente, independientemente de lo que se responda en el resto de las preguntas, entonces ya ocupa lugares bajos de prioridad bajo este procedimiento. La segunda pregunta, que es la relación de los factores de riesgo y los daños, también nos divide todavía ya en 4 subgrupos las prioridades. Posteriormente, la de capacidad técnica lo viene dividiendo ya en 8 grupos y posteriormente la factibilidad en 16. Este método, la desventaja que tiene es que depende mucho de la importancia del problema y entonces prioriza básicamente en base a criterios epidemiológicos propiamente y deja hasta el final los criterios de factibilidad y de vulnerabilidad, que son muy importantes para poder implementar intervenciones. Da por hecho de que un problema que es poco importante, no importa que sea factible y vulnerable, no va a ocupar un lugar dentro de las primeras 8 prioridades. En cambio, un problema que es importante, aunque sea poco factible y poco vulnerable, va a ocupar un lugar dentro de las 8 primeras prioridades automáticamente. Esto para mí representa una limitación importante de este método. En este cuadro lo vemos ya ejemplificado. Tenemos un grupo de enfermedades, tenemos a la diabetes, tenemos a las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias, cáncer cervicuterino y así sucesivamente, como pueden ustedes observar en esta lámina. Las columnas representan qué es lo que se contestó en cada una de las preguntas, de las 4 preguntas que nos planteamos, y la última columna representa qué lugar de prioridad ocupó de acuerdo a las respuestas que dimos. Por ejemplo, la diabetes, estamos viendo que se conoce su importancia y se tiene la suficiente información para documentar sobre la misma. Se conocen sobre sus factores de riesgo. Sin embargo, los expertos que analizaron bajo este método consideraron baja la capacidad de intervención para la diabetes y baja la factibilidad en una población específica. Por lo tanto, ocupó un lugar de prioridad número 4. En cambio, las enfermedades diarreicas agudas, si ustedes ven, las 4 preguntas se contestaron positivamente. Por lo tanto, automáticamente ocupó el primer lugar de prioridad. Y así podemos verlo sucesivamente y pueden ustedes hacer el ejercicio incluso de seguirlo en el diagrama para ver cómo se ubican en las diferentes prioridades. Comentaba yo hace un rato la limitación que yo le encuentro desde el punto de vista de la primera pregunta o el primer criterio, que es el de la importancia. Un ejemplo muy claro que vemos aquí es el de la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar, en este ejercicio se consideró que no se conoce adecuadamente su importancia y por lo tanto, aunque se conocen sus factores de riesgo, se considera vulnerable y es factible, ocupó un lugar 9 de prioridad. O sea, el simple hecho de una respuesta negativa sobre la importancia del problema ubica ya automáticamente dentro de los lugar 9 hacia abajo y entonces no se le da el lugar que se merece al problema. Algo importante de mencionar es que estos ejercicios de priorización, ninguno de ellos debe de ser realizado en forma aislada por una persona, no deben de ser trabajos de escritorio, deben de ser trabajos que se realicen en consenso por un grupo de expertos, por un grupo de gente que conozca y que tenga la información suficiente para poder decidir adecuadamente un sí o un no a cada uno de los criterios. Tomen en cuenta la importancia que tiene esto, porque si yo doy un no
equivocadamente, automáticamente le voy a dar una prioridad baja a un problema que probablemente sí tenga la importancia necesaria para ser intervenido, y por lo tanto voy a estar cometiendo una iatrogenia en salud pública. Ahora vamos a hablar sobre el método de Hanlon, que seguramente todos ustedes han oído mencionar. Este método es de gran utilidad para tomar decisiones, sobre todo dirigido a intervenciones en salud. Este método se basa en tomar en cuenta los criterios que ya hemos mencionado de priorización, a los cuales les otorga una letra, siendo el criterio A la magnitud del problema, es decir, la frecuencia del mismo. La letra B indica la severidad del problema o trascendencia, la C la eficacia de la solución o vulnerabilidad, y la D la factibilidad. Este método se basa en calificar numéricamente cada uno de estos criterios e incluirlos en una fórmula que vamos a conocer como el índice de Hanlon y que tienen ustedes en esta diapositiva. Este índice de Hanlon lo que hace es tomar en cuenta la magnitud y la trascendencia y sumarlos, y esto multiplicarlo por el producto de la vulnerabilidad y la factibilidad. Esta fórmula nos va a dar un valor numérico que es el que nos va a permitir establecer qué prioridad tiene determinado problema de salud. La magnitud tiene una tabla de valores ya asignados y depende de las unidades por 100.000 habitantes. Estas unidades pueden ser la tasa de incidencia, puede ser la tasa de mortalidad, puede ser la prevalencia o cualquiera de las medidas de frecuencia que ya conocemos. Dependiendo del valor que tenga esta tasa o estas unidades por 100.000 habitantes, es la puntuación que va a tener para calificar la magnitud. Siendo, como vemos en la diapositiva, que si la tasa es mayor de 5.000, la puntuación va a ser de 10. Si es de 500 a 4.999 va a ser de 8. De 50 a 499 va a ser de 6. De 5 a 49 de 4. De 0.5 a 4 de 2. Y menos de 0.5 va a tener un valor de 0. Este valor que asignemos en esta puntuación es en el que en la fórmula del índice de Hanlon va a tomar el lugar de la letra A. En esta tabla lo podemos ver ejemplificado. Vemos aquí diferentes causas de enfermedad y vamos a tomar la tasa de incidencia por 100.000 habitantes como indicador de magnitud. Vemos que las infecciones respiratorias agudas, que tienen una tasa de 5.122.5 por cada 100.000 habitantes, se le otorga una puntuación de 10 por el hecho de tener una tasa mayor a 5.000. Las infecciones intestinales, la amibiasis y las parasitosis, por el valor de tasa que tienen de 1155, 696 y 565 respectivamente, se les asigna un valor de 8. A los traumatismos y envenenamientos, las infecciones urinarias, la hipertensión arterial, la varicela y la intoxicación por animales, por el valor que tienen de la tasa se les asigna un valor de 6. Y las micosis, que es el que menor magnitud tiene una tasa de 34 por cada 100.000 habitantes, le corresponde un valor de 4. Para medir la trascendencia del problema o la severidad de este problema, podemos tomar en cuenta diferentes indicadores. Entre ellos tenemos las tablas de mortalidad, las tablas de demanda de consulta, las tablas de año de vida potencialmente perdidos, de incapacidad o de morbilidad hospitalaria. El valor que se le va a dar es de 0 a 10 de acuerdo al lugar que ocupe en el estadístico, es decir, se le otorgará un valor de 10 a aquel problema de salud que tenga una trascendencia mayor y sucesivamente irá disminuyendo de acuerdo a cómo se vaya comportando el indicador. Si tomamos en cuenta los mismos problemas que cuando vimos la magnitud, vemos aquí que la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes para infecciones respiratorias agudas es de 102.9. Si recordamos, la magnitud había sido mayor a 5.000 y le habíamos otorgado entonces un valor de 10 para la magnitud. Sin embargo, para la trascendencia tiene solamente un valor de 8, porque hay dos problemas de salud que tienen una mayor mortalidad, como es la hipertensión arterial, que tiene una tasa de 126.7, y la intoxicación por animales, que tiene una tasa de 118.4. Así vemos que la que tiene un mayor valor es la hipertensión arterial, que es a la que le asignamos un valor de 10, seguido por la intoxicación por animales, que tiene un valor de 9, las infecciones respiratorias agudas de 8, y así sucesivamente va disminuyendo hasta las micosis, que es la que tiene una tasa de mortalidad menor, que tiene un valor de 1.
El tercer criterio es la vulnerabilidad, es decir, la eficacia que tengamos ante acciones para poder realmente resolver el problema. La vulnerabilidad se califica tomando en cuenta tres valores. Un valor de 0.5 en caso de problemas que sean poco vulnerables, es decir, que no existan acciones eficaces para su control. De 1 para problemas medianamente vulnerables y de 1.5 para problemas muy vulnerables. Este criterio ya no se basa en indicadores, se basa en la discusión que tengan los expertos para calificar cada uno de ellos y la experiencia histórica en cuanto a la eficacia que han tenido intervenciones para solucionar estos problemas. Así, por ejemplo, los expertos consideraron en este ejercicio que las infecciones respiratorias agudas son medianamente vulnerables, por lo que le asignaron un valor de 1. En cambio, las infecciones intestinales se consideran muy vulnerables, por lo cual tienen un valor de 1.5. Las parasitosis, traumatismos y envenenamientos y las micosis son problemas poco vulnerables, por los cuales se les asigna un valor de 0.5. Este valor de 0.5, 1 y 1.5 va a ir en la letra C de la fórmula del índice de Haney. El último criterio, y para el método el más importante, es la factibilidad. Es decir, qué tan factible es aplicar las diferentes acciones a nivel de una población. Este criterio a su vez se subdivide en 5 criterios, que son la pertinencia, la factibilidad económica, la aceptabilidad, la disponibilidad de recursos y la legalidad. La pertinencia se refiere a, su nombre lo indica, qué tan pertinente es la aplicación de acciones en ese momento a nivel poblacional. O sea, si realmente es necesario en ese momento para poder realmente aplicar la intervención. La factibilidad económica es si contamos con los recursos financieros necesarios para poder llevar a cabo las acciones. La aceptabilidad es un criterio muy importante porque es qué tanto la población realmente va a aceptar las intervenciones que se lleven a cabo. La disponibilidad de recursos es si contamos con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo adecuadamente la intervención. Y la legalidad, si hay un marco legal que realmente ampare las acciones que vamos a llevar a cabo a nivel poblacional. Estos 5 criterios se van a calificar de 1 y 0, es decir, 1 en caso de que sí aplique el criterio y 0 en caso de que no aplique. Es decir, en caso de la pertinencia aplicaremos un número 1 en caso de que sí sea pertinente el problema y un valor 0 en caso de que no sea pertinente. Si no hay recursos económicos tendrá un valor 0, si hay recursos económicos para llevar a cabo las acciones tendrá un valor 1. Si la población acepta las intervenciones tendrá un valor de 1, si no las acepta por su idiosincrasia, por sus costumbres, sus tradiciones, etc., tendrá un valor de 0. Si contamos con los recursos humanos, es decir, con los expertos para llevar a cabo las intervenciones o no, y con los recursos materiales para que realmente se puedan llevar a cabo de manera correcta, será 1, y si no contamos con ellos será 0. Y si la intervención es legal, tendrá un valor de 1, y si no es legal, tendrá un valor de 0. En esta tabla podemos ver, para los mismos problemas que hemos venido analizando, cómo se calificó cada uno de estos criterios. Por ejemplo, en las infecciones respiratorias agudas se consideró que el problema era pertinente, por lo cual se aplicó un valor de 1. No había recursos económicos, entonces se aplicó un valor de 0. Las intervenciones dirigidas a infecciones respiratorias agudas son aceptables por la población, sí, entonces se asigna un valor de 1. No se cuenta con los recursos humanos y materiales, se asigna un valor de 0. Y si hay un marco legal que lo ampare, entonces se da un valor de 1. Y al final se suman los diferentes unos que se asignaron y tenemos, para el caso de las infecciones respiratorias agudas, un valor de factibilidad de 3. En las infecciones intestinales, que es el siguiente caso que vemos aquí, se consideró que todos los 5 criterios se cumplía con ellos. Entonces a todos se les asignó el valor 1 y el valor que tuvo fue de 5. Y así sucesivamente podemos ver cada uno de ellos. Intencionalmente dejé el de la micosis con valor de 0 en todos los criterios. Entonces queda con un valor 0. Es decir, que ningún criterio es cumplido por este problema de salud y por lo tanto
no es considerado factible intervenir sobre él y tiene un valor de 0. Esto, repito, lo hice intencionalmente por lo que voy a explicar en un momento. Ya una vez que tenemos asignados los valores de los diferentes criterios, entonces construimos lo que llamamos una matriz de priorización, que es un cuadro en el cual vamos a tener los diferentes problemas de salud que estamos sometiendo a priorización y en las diferentes columnas los diferentes criterios, donde vamos a poner los valores que asignamos a cada uno de ellos de acuerdo a lo que hemos revisado anteriormente. Así, por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas, si recordamos, por magnitud tuvieron un valor de 10. Por trascendencia, dado que había dos problemas que eran de mayor trascendencia, tuvo un valor de 8. Se consideró medianamente vulnerable, por lo cual tiene un valor de 1. Y en cuestión de factibilidad, si recordamos, se consideró pertinente, se consideró aceptable y se consideró legal, pero no se consideró que había recursos ni económicos, ni materiales, ni humanos, por lo cual tiene un valor de 3. Estos valores los sometemos a la fórmula del índice de Hammond. Recordándoles, la fórmula lo que hace es sumar la magnitud y la trascendencia y multiplicar la vulnerabilidad y la factibilidad, y al final se multiplican ambos valores. De tal manera que para infecciones respiratorias tenemos en la magnitud un valor de 10, en la trascendencia un valor de 8, por lo tanto suma 18. Tenemos en la vulnerabilidad un valor de 1 y en la factibilidad un valor de 3, entonces multiplicados da un valor de 3. 18 por 3 nos da 54, que es lo que tenemos en la quinta columna. El valor de 54 es el valor que nos va a permitir establecer su orden de prioridad. Las infecciones intestinales, recordemos, en magnitud tuvo 8, en trascendencia tuvo 7, se consideró muy vulnerable, por lo cual tuvo 1.5, y se consideró muy factible porque cumplió con los 5 criterios. Si sumamos 8 y 7 dan 15, 1.5 por 5 y esto por 15 nos da un valor de 112.5. Veamos otros ejemplos. La hipertensión arterial, que tuvo en magnitud un valor de 6, tuvo en trascendencia un valor de 10 porque fue el que tuvo una mayor tasa de mortalidad, se consideró medianamente vulnerable, tuvo un valor de 1, se consideró muy factible. El valor que resulta de la fórmula entonces es un valor de 80. La micosis, que tuvo una magnitud de 4, trascendencia de 1, fue el menos trascendente, se consideró medianamente vulnerable y se consideró nada factible. Al haber un 0 en la fórmula, en la factibilidad, entonces automáticamente todo se vuelve 0. Entonces nos da un valor de 0, entonces ya no puede ser prioridad en ningún aspecto. Esto lo menciono porque quiere decir entonces que la factibilidad, al tener un valor de 0, al no ser un problema factible, aunque sea importante, trascendente y existan los medios para intervenir sobre él, si no es factible, entonces no le vamos a otorgar ningún valor de prioridad. Le da mucha importancia este método a la factibilidad porque es un método orientado a priorizar intervenciones, es decir, a priorizar los problemas para someterlos a intervenciones, y si estas no son factibles, entonces lo mejor es dejarlos completamente fuera. En este sentido, si vemos, entonces, es que la factibilidad y la vulnerabilidad juegan un papel fundamental dentro del método. Problemas que son muy factibles, ciertamente vulnerables, aunque no sean los de mayor magnitud y mayor trascendencia, pueden tener un valor importante dentro de lo que es el proceso de priorización. Tal es el caso de las infecciones respiratorias, que aunque fue el de mayor importancia, que tuvo una trascendencia adecuada, pero por ser medianamente vulnerable y medianamente factible, ocupó un lugar 3 de prioridad. Las infecciones intestinales, que en magnitud fueron menor, que fueron menor en trascendencia, pero que fueron muy vulnerables y altamente factibles, es la que ocupa el primer lugar de prioridad. Y así sucesivamente podemos analizar cada uno de los casos. Entonces, de acuerdo al índice de Hammond, el valor más alto es el que va a tener una prioridad 1 y va a ir disminuyendo de acuerdo a cómo se comporte el valor del índice. De tal manera que las infecciones intestinales son las que tienen un mayor valor, con 112.5, es el problema prioritario en esa población.
seguido de la hipertensión arterial, que aunque tenía poca magnitud, era muy trascendente, pero era muy factible, ocupa el lugar 2, un valor de 80. Y después vienen las infecciones respiratorias agudas con el valor de 3, porque tuvo un valor de 54. Repito, cuando un problema tiene 0 de factibilidad, automáticamente el valor va a ser 0, por ser un producto, y lo que es multiplicado por 0, pues automáticamente 0. Es obvio que estos métodos nos sirven como una guía, nos sirven como un parámetro para poder establecer prioridades, pero que no nos dan la verdad absoluta. Debemos de tomar en cuenta también los criterios, la expertez, el conocimiento de la gente que está en los servicios de salud, que está tomando las decisiones y que puede en determinado momento alterar los resultados. Los métodos nos deben de servir como una guía, no nos dan la verdad absoluta, porque hay infinidad de factores que influyen sobre el comportamiento de un problema. Y hay mucha subjetividad en estos métodos. En el de parrilla de análisis vimos que era completamente subjetivo. El método de Hanlon, en términos de magnitud y trascendencia, no es subjetivo porque toma en cuenta indicadores numéricos, valores duros, que nos permiten calificarlos adecuadamente, pero en vulnerabilidad y factibilidad sí hay subjetividad. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta para la toma de decisiones. Pero siguen siendo estos métodos una herramienta fundamental para poder establecer prioridades y poder tomar las decisiones correctas para realmente que logremos un impacto en la salud de la población y logremos mejorar y resolver sus problemas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.